Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Hoy vamos a hablar de una peli que va de la decepción que sufre una carruselera cuando se da cuenta que no ha encontrado a su sugar daddy. También va de un tipo que tiene más de 40 y no tiene ni pajolera idea de cómo piensa ella, ni de lo que espera de él en realidad. Sí amigos. La película se podría haber llamado perfectamente Sin entenderlas a los 40. No hace mucho salió un caso de sucesos muy similar al guión de la peli. Y aunque en la realidad pasa, hoy en día una producción de este tipo sería imposible. Por eso las lecciones en este canal son de pelis antiguas. Una época donde se firmaban guiones magistrales en papel. Los guionistas de ahora se fuman ese papel antes de empezar. Aquí estamos para hablar de lo mejor y peor de la década de los 70, 80, 90, la cara y la cruz de esa época, con joyas irrepetibles. Y en aquella época había cine de mierda, como en todas las épocas. Pero incluso en el cine de mierda Blue Pill, Mangina. De los 80 y 90, encontramos películas entretenidas. Que puedes reírte con ella. O de ella. Aquí desenmascaramos todo. Lo bueno y lo malo. Y sobre todo si hablamos del cine del siglo pasado es por películas valientes, sin censura, como la peli de la que vamos a hablar hoy. El último tango fue un gran éxito en su momento. Recaudó 100 millones de la época, fue considerada una obra de arte revolucionaria. La buena imagen de la película se vino abajo con el Me Too y hoy en día sirve de ejemplo de película que nunca debió ser rodada. El detonante. Cuando nos enteramos que uno de los actores de la cinta fue violentado por el ano. Quiero que me metas los dedos en el culo. ¿Qué? Perdón, me he equivocado de escena. Lo que le hicieron a él no importa. Él es un hombre. Y no importa si un hombre es humillado. La escena de la polémica fue esta. La película contiene una escena en la que el personaje de Marlon fuerza a su amante. Te lo resumo si no lo has visto. En la película se simula, porque no ocurrió realmente, que él la empala a ella por detrás, con un poco de mantequilla. A pesar de esto, la película convirtió a Snyder, la protagonista, en un mito de los 80. Pero Snyder se quejó hace unos años que la escena no estaba en el guión. El director no estuvo de acuerdo con Snyder y dijo que la escena sí estaba en el guión. Y todos están de acuerdo en que no hubo penetración real, que Brando se comportó como un caballero con Snyder durante todo el rodaje. Pero como esta serie va de cine, hablemos de la historia. La peli empieza muy rara. Vemos a los protagonistas en varias escenas. Paul, el personaje de Brando, por el careto que lleva se ve que algo le pasa. Que luego descubriremos. Sin hablarse. En el mismo día. Se cruzan aquí y allá. Pero cada uno se va por su lado. Ella sube a ver un piso vacío en alquiler. Y se encuentra a Paul, que también le está echando un ojo. Ella le pregunta si va a alquilar. ¿Se encuentra usted mal? Se da cuenta que el tipo está deprimido. ¿Contesto yo? Pero ¿O qué? Paul sigue a lo suyo y no le hace ni caso. Bueno. Cuando parece que Paul se va a largar, la atracción entre ellos es muy fuerte. Y de repente están fornicando apasionadamente en el piso vacío. Después del polvo salvaje, los dos terminan rendidos. Como si no hubiera ocurrido nada, y con los fluidos corporales del otro. Minutos después la vemos tan pancha recibiendo a su novio Mangina en la estación. En la siguiente escena nos enteramos qué le ocurre a Paul, y por qué anda tan deprimido. Por lo visto él regentaba un hotel de mala muerte junto a su esposa Rosa. La sangre es de ella. Su mujer se ha cortado las venas. Mientras charla con Brandon, la chica que limpia la sangre, nos cuentan lo que ha sucedido y cómo era la relación entre ambos. Conoce a una mujer que le destruye y se casa con ella. ¿Qué es lo que hace desde entonces tu patrón? Nada. Pero la historia continúa. No tarda mucho en dejarse caer de nuevo por el piso en alquiler. No sé cómo te llamas. No tengo nombre. ¿Quieres saber el mío? No, no, Paul al principio va de seductor no misterioso. me lo digas. Aquí no tenemos nombre. Estás loco. Parece que a la jovencita le excita. Por lo menos al principio, ese aura de misterio, dolor e indiferencia con ella entre polvo y polvo. Pero todo está mal. No. No puede salir bien. Eso de llorar una relación que al final se volvió tóxica, buscando consuelo en otra relación que difícilmente terminara mejor. A pesar de que el viudo y desgraciado es él.
Entiendo que la tendencia en mucha gente será la de compadecerse del personaje de ella. Hoy en día este tipo de relación es objeto de cancelación. Con o sin escena de empalamiento. A no ser que él fuera alguien muy rico tanto como el protagonista de 50 sombras de Grey. O alguien muy famoso, estilo Risto Mejide. Pero antes de juzgarte recuerdo que ella es también un poco cochinilla. Que tiene a su novio luciendo una cornamenta majestuosa. Dime, Jean, ¿qué has hecho durante mi ausencia? Solo pensar en ti día y noche y llorar. Amor, no puedo vivir sin ti. ¡Magnífico, Corten! ¡Genial! En fin, con el paso de los días, todo se torna un poco sádico. Vemos que la relación se empieza a desquebrajar. Ella se queja de su situación. Aquí todavía Paul tiene los pies en la tierra. En su anterior matrimonio, su esposa difunta Rosa era la dueña del hotel de mala muerte. Paul llevaba el día en la recepción. Tanto se había degradado la cosa que su esposa Rosa era empotrada con regularidad por uno de los inquilinos permanentes de la pensión. ¿Quién es? ¿Le gusta? Era el amante de Rosa. Jen tiene preguntas y necesita respuestas. ¿Qué buscabas en mis bolsillos? Quiero descubrir quién eres. Quiero descubrir quién eres. La relación se tensa. ¿Qué pretendes de mí? ¿Por qué no quieres saber nada, nada de mi vida? Los cabreos que se coge con Paul. Los paga con su novio. Luego viene la escena de la mantequilla, donde en la historia se supone que le pone el culo como la bandera de Japón. Pero es solo una película. No fue real. Lo digo por todos los que se sientan identificados con un personaje que convierte a su novio en un toro Miura. Y diría que solo piensa y le duele lo que ha hecho el día anterior con Paul, cuando tiene que sentar las posaleras. Pero, como si se tratara de una veleta, Jen juega con su novio Mangina y Paul a la vez. Ahora parece que se decanta más por el novio de toda la vida con el que lamerse las heridas que le produce su relación con Paul. Pero parece que la atracción que antes era de ella hacia él está finiquitada aún. En este punto de la película todo está mal para Jen. Lo que fue un nidito de amor, ahora le parece un apartamento de mierda. Quiero que me metas los dedos en el culo. Después de la escena en la que le petan el ano, Paul deja de ir al apartamento por unos días. Ella se pilla un cabreo muy grande. Vemos una escena en la que Paul charla con el cadáver de su esposa. Lo siguiente que pasa con Paul te descoloca. Su cerebro se cortocircuita, y descubre que está enchochado de Jen. Y le cuenta toda la verdad. Él le cuenta todo. Absolutamente todo. ¿Quién es? Tengo 45 años. Soy viudo y he encontrado un pequeño hotel que, aunque da asco, no llega a ser una pensión de mala muerte. La verdad. Y cuanto más escucha, menos le gusta. Antes yo vivía a salto de mata. Me casé, mi mujer se suicidó y... No quería sopa. Pues toma 3 tazas. Agarré una enfermedad cuando estuve en Cuba en 1948 y ahora tengo una próstata como una patata. Pero aún sirvo, aunque no pueda tener hijos. Y cuando el tipo lo larga todo entra en pánico. Él le pregunta qué le pasa. En fin, yo no tengo propiedades ni tampoco tengo amigos. Ella le pregunta por su mujer. Empieza a imaginarse cómo sería una vida con Paul. De todos modos te quiero, muñeca idiota. Y deseo vivir contigo. ¿En tu hotel de mala muerte? Ella quiere terminar la relación. Pero a Paul se le ha ido la cabeza. La persigue hasta su casa. Finalmente le dice su nombre. Te quiero. Y necesito saber tu nombre. Junto con un balazo en el estómago mortal. Así termina la peli. Un hombretón pero que en realidad pasó toda su vida sin entenderlas. En su disculpa hay que decir, que para muchos no es fácil entender. Sobre todo con una chica de este tipo, que seguro todos hemos tenido alguna vez cerca. Con consecuencias letales en el caso de Paul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Ah, una cosilla. Que no se me olvide. Los que todavía piensan que Bertolucci y Marlon Brando tienen que ser cancelados. Ensuciando su nombre ahora que no se pueden defender. Me podéis besar en...